Pongámonos de pie. Vamos a brillar este día, vamos. Este lugar vamos a vivir. Adiós oscuridad, ya llegó la luz. Juntos vamos todos a brillar. Tu luz, diga. Tu luz, tu luz, tu luz, tu luz, tu luz, tu luz, tu luz. Somos tu luz hoy y siempre. Y todos vamos, 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 vamos a brillar ya. Vamos a brillar la luz de Jesús. Vamos. Cambiar tu vida con su luz, cantemos, hoy brillamos. Hoy nuestra luz brillaremos, este lugar vamos a iluminar. Adiós oscuridad, ya llegó la luz, juntos vamos todos a brillar. Y las manos así. Tu luz, tu luz, tu luz, tu luz, tu luz, tu luz, tu luz. Somos tu luz hoy y siempre. Ciudad, cantemos. Tu luz, tu luz, tu luz, tu luz, tu luz, tu luz, tu luz. Somos tu luz hoy y siempre. Y todos vamos, 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 vamos a brillar. Tu luz, tu luz, tu luz, tu luz, tu luz, tu luz, tu luz. Somos tu luz hoy y siempre. Gloria de nuestro Dios. No hay nadie como Él. ¿Quién más creó algo tan maravilloso como esto? ¿Quién midió las aguas en la palma de sus manos y con sus dedos pudo trazar el límite de los cielos? ¿Quién pudo pesar todas las montañas y también los valles y collados? El misterio de nuestro Dios es que aún en medio de todo esto, Él nos ama.
Dios, tú tienes un amor eterno, un amor que nada y nadie puede destruir. Porque Dios es un amor verdadero, un amor sincero. Sí, Dios, sabemos hoy que tú eres nuestro creador. Sí, iglesia, cuando se piensas en Dios, sabes que Dios tiene el universo en tus manos. Porque Dios es el creador de todo el universo. Es también el creador de tus vidas. El creador de mi vida. Ese no sabe dónde ir hoy. Si está desesperado. Porque no sabe el camino que andar. Sabe que Dios es la persona que puede salvar. Era el amor verdadero. El creador tiene la vida. Una vida eterna. Su iglesia. Alabemos juntos a Dios. Pero Dios, yo creo que me creaste, me salvaste, Dios, y es todo para mí en mi vida. Si mi iglesia, todos juntos, me creaste, me salvaste, por siempre eres Dios, eres mi santo, me sana, me cuida. Por siempre eres Dios. Diga, tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Mi esperanza está en este amor. Tu amor no importa. Tormentas vendrán, mas nada destruirá ese amor. Una vez más, tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Mi esperanza está en este amor. El amor de Dios. Tormentas vendrán, mas nada destruirá ese amor. Tu amor. Juntos, tu amor. Sí, gracias por un aplauso a Dios. Si no me escucho más fuerte, si Dios nada. Bienvenido a Fellowship Church Español. ¿Cómo están esta mañana? Bueno, estamos de tarde. Yo todavía estoy acostumbrado a Midtown, lo que hacíamos en la mañana, y ahora estamos en la tarde. Ahorita escuché que Rafa hizo lo mismo también. Pero sabe que es un gusto estar aquí. Mi nombre es el pastor Arturo Salcedo, soy el pastor de la obra hispana. Y mira, nosotros yo diría las últimas 2 semanas estábamos en una tremenda serie que se llamó La Mesa. ¿Cuántos le encantó La Mesa? Y nosotros todas las semanas que salíamos de aquí a escuchar La Mesa, todo el mundo salía con hambre. ¿Sabes qué? Hoy estoy diciendo eso porque hoy no es la excepción. Hoy hay un banquete tremendo para nosotros. Y lo diferente que es la obra hispana es que siempre hay predicación en vivo por su servidor. Pero hoy quisimos hacer algo diferente. Estamos comenzando una nueva serie que se llama Cazadores de Mitos. ¿Cuántos han escuchado eso en el Discovery Channel? ¿Okay? En inglés es Mythbusters. Y hay una programación completamente en español en cable, y lo que vamos a hablar son ciertas cosas que son bien importantes para el creyente, fundamentos. Pero pensé, ¿sabes qué? La persona que estamos invitando hoy tiene tanto valor para nosotros escucharlo a él, no a mí. Y quisimos hacer algo diferente para comenzar esta serie. Invitamos nosotros al doctor Hugh Roth. El doctor Hugh Roth es un astrónomo que era ateo, y él va a compartir el testimonio de cómo llegó él a ser ateo y creer en Cristo basado en la
evidencia que hay afuera del universo científicamente y basada en la palabra del Señor. Entonces no quiero demorar mucho. Yo sé que la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 11 sobre la fe. Dice después la fe, la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Y la convicción de lo que no se ve. Esa palabra en su lenguaje original significa ¿qué? Evidencia. Entonces el Señor no nos está llamando a nosotros a tener fe ciega, sino que nos está llamando a nosotros a tener una fe que es basada en mucha evidencia que Él provee afuera en la naturaleza, basado en Romanos capítulo 1. Entonces hoy vamos a ver mucho sobre eso. Vamos a ver, y quiero que usted escuche atentamente el testimonio. Hoy lo que queremos hacer algo diferente. Vamos a ir en vivo en solamente unos minutos a Grapevine y vamos a escuchar a lo que es el científico. Él es un maestro y es un conferencista muy famoso, el doctor Hugh Roth, y él va a presentar tremenda presentación de lo que la Biblia dice y de lo que él experimentó para poder creer en el Señor. ¿Cuántos están listos para escuchar eso? Amén. Vamos a hacer algo diferente. Yo quiero que ustedes se pongan de pie en este momento y vamos a darle un aplauso tremendo al doctor Hugh Roth. Amén. Muchas gracias a todos ustedes. Déjenme un momento para preparar todo esto. Ahí vamos. Como oyeron en la introducción, estamos basados en California, pero ese no es mi hogar. Yo nací y crecí y fui educado en Canadá. Pero Caltech fue lo que me trajo a California. Planifiqué quedarme aquí solo unos pocos años durante la universidad, pero he estado allí desde aquel entonces. Es un lugar maravilloso porque a 2 horas de Caltech tienes acceso al 25% de todos los astrónomos del mundo. Así que no solo es un hermoso estado, es un estado maravilloso, lleno de recursos intelectuales. Pero muy a menudo cuando yo vengo aquí a Texas, le digo a todas las personas que soy del estado de los impuestos, porque creo que en California tenemos la mayor cantidad de impuestos de toda la nación. Pero es una de las cosas que a veces me hace desear volver a casa o a algún otro lugar donde crecí. Pero crecí aquí en British Columbia, un lugar maravilloso de ensueño. Aquí tenemos montaña tras montaña tras montaña. Sin embargo, es muy simple y muy fácil encontrar montañas, pero muy difícil encontrar cristianos en esa zona. No conocía ningún cristiano, sino hasta que cumplí 27 años de edad. Pero bueno, eso fue cuando llegué a la sede de Caltech. Pero pude conocer estrellas y galaxias a una edad muy temprana. Tenía solo 7 años de edad cuando le pedí a mis padres, o les pregunté, papi, mami, ¿las estrellas irradian calor? Y me dijeron, sí. ¿Pero por qué, papá? Y me dijeron, bueno, no lo sé, vas a tener que ir a la biblioteca pública. Pero no harían esto en este entonces, pero lo hicieron en aquel entonces. Me dieron dinero para que yo pudiese tomar 3 distintos ómnibus para poder llegar a la biblioteca pública de Vancouver. Tenía que transferir de un ómnibus a otro y me enviaron así simplemente a los 7 años y volví a casa con 5 libros acerca de la astronomía y también la física. Y obviamente más adelante me continuaron pagando para que yo siguiese yendo a mi biblioteca. Estaba muy apasionado por estudiar la astronomía y la física y sabía que desde los 8 años de edad en adelante que mi carrera y mi futuro tendría que ver con la astrofísica. Comencé literalmente a pasar cada año estudiando distintas subdisciplinas de la astronomía. Lo que le voy a contar esta mañana a cada uno de ustedes es mi historia de la búsqueda, cómo mi búsqueda de la astronomía me hizo descubrir muchas cosas acerca de aquel que creó el universo. Como les mencioné anteriormente, comenzando a los 8 años de edad, comencé a estudiar las distintas subdisciplinas. Una vez miraba a las atmósferas estelares, luego a las estrellas internas, otro año estudiaría las galaxias. Y cuando cumplí 16, pasé un año completo estudiando una disciplina que llamamos cosmología. La cosmología es el estudio del origen, la estructura y también la historia del universo. Y yo tenía 16 años y era un tiempo donde había un gran debate que ocurría en el mundo. ¿Acaso tenemos un universo que está ahí estancado, que está siempre siendo constante, cambiando, o es algo que deriva del Big Bang? E incluso toda la evidencia astronómica explicaba la teoría del Big Bang. Pero yo sabía que el Big Bang tenía que tener, más allá de eso, un comienzo. Y para que hubiese un comienzo, tiene que haber un creador. Así que yo sabía desde los 16 años que yo nunca iba a dudar de la existencia de Dios. Sin embargo, estaba un poco escéptico que este Dios que creara este enorme universo, porque hay 50.000 millones de trillones de estrellas,
que se interesara por nosotros, estos seres humanos que parecemos tan insignificantes. Pero sabía que muchas personas creían en este gran ser. Así que comencé a estudiar a los grandes filósofos, a aprender un poco de todas sus escrituras y ver qué es lo que ellos trataban de descifrar acerca de quién era el gran creador. Ellos sentían que el espacio y el tiempo existían de manera eterna, e incluso en aquel entonces la evidencia astronómica decía que ese era el caso. Así que yo dejé un poco los grandes filósofos y comencé a hablar o a estudiar las distintas religiones del mundo. Comencé con el hinduismo y comencé a leer un poco de sus escrituras, pero me di cuenta rápidamente de que lo que ellos decían acerca del universo era muy errado, estaba muy erróneo, porque hablaban de ciclos de nacimiento y de cosas que volvían a regenerarse en 4,2 billones de años, y yo sabía que esos tiempos o esa cronología estaba errada. Por lo tanto, ellos hablaban de los universos teniendo cientos de millones de tiempos muy grandes para permitir que todo se regenerara tan rápidamente. Así que dejé el hinduismo a un lado. Luego, la escuela pública a la que yo asistí en Vancouver era 80% asiática, así que tenemos a muchos budistas en nuestra escuela. Y muchos de ellos me decían, ¿sabes qué? Tienes que leer lo que nosotros tenemos. Y ellos no tienen un libro sagrado, pero tienen muchos comentarios. Así que leí varios de sus comentarios y me di cuenta de que su cosmología era básicamente tomada por prestado, por así decir, del hinduismo. Por ende, dejé al lado el budismo. Tenemos otras personas también de la fe islámica, así que leí la Corán y me di cuenta rápidamente de que tenían muchos relatos contradictorios acerca del origen del universo. Y en uno de ellos decía incluso que los planetas estaban mucho más distantes de nosotros que las estrellas, pero aún con el ojo desnudo, con nuestra simple vista nuestra, nosotros podemos ver algunos de los planetas, pero sabemos que las estrellas están mucho más lejos aún. Así que con un telescopio podemos determinar que están mucho más lejos las estrellas que los planetas. Pero también pudimos descubrir, ¿no?, que en los periodos de gestación de una mujer, en la Corán decía que era solo 6 meses. Y yo dije, esto fue escrito por un hombre, porque las mujeres saben que se llevan 9 meses. Así que bueno, dejé la Corán de un lado. Y como les dije anteriormente, que yo no conocía cristianos hasta los 27 años de edad, me refería a estar cerca de un cristiano para poder tener una conversación significativa. Pero eso ocurrió obviamente cuando estaba en Caltech. Fue de hecho algo muy lindo porque no saben cuántos astrónomos del mundo son seguidores de Cristo. Sin embargo, pude ver a 2 cristianos a la distancia, como a 10 metros de distancia, cuando tenía 11 años. Y estos 2 eran 2 hombres de negocios, 2 empresarios que vinieron a nuestra escuela pública y pusieron 2 cajas sobre el escritorio de la maestra. No dijeron nada, simplemente pusieron las cajas sobre el escritorio de la maestra. Pero en esa caja había Biblias de los Gedeones y todos estábamos invitados a tomar una Biblia y todos lo hicimos. Y todavía tengo yo aquí conmigo esa Biblia que tomé a los 11 años de edad. Sí, como pueden notar y como pueden ver, la carátula desapareció. Eso es porque nuestro perro la masticó y se la tragó. Y tengo 2 hijos y bueno, uno de ellos dijo, bueno, papá, ¿sabes qué? Obviamente nuestro perro salió del infierno porque está destruyendo la palabra de Dios. Pero mi otro hijo tiene otra postura, dijo, no, papá, tenemos a un perro que se está alimentando de la palabra de Dios. Pero lo importante es que todavía tengo esta Biblia, pero no la comencé a leer por completo hasta que tuve 17 años. 6 años estuvo ahí a un lado. Y por ende, no sé, de alguna manera estoy contento de que esperé hasta los 17 porque la traducción de esta Biblia en inglés es la traducción King James, que es como el idioma de Shakespeare, básicamente. Y creo que eso hubiera sido muy intimidante para mí a los 11 años. Pero luego, cuando comencé en el segundo año de la secundaria, fui expuesto a las obras de Shakespeare año tras año. Así que para cuando cumplí 17 ya estaba muy fluido en este tipo de idioma. Así que pude entender mucho más su contenido. Y me encantó lo directo y lo claro que era la Biblia. Porque los otros libros santos que había leído de otras religiones eran muy vagos en cuanto a terminología. Tenías que estar muy iluminado para poder entender muchos significados escondidos, pero no vi nada de eso en la Biblia. Había nombres, lugares, personas, declaraciones de nuestra fe, de la historia, ciencia. Yo decía, este es un libro que puedo probar. Así que bueno, a medida que fui leyendo el libro, fue el primer libro santo que básicamente me exhortaba a probar todo, a poner todo a pruebas. Aquí tengo un ejemplo, de hecho, de las escrituras de Pablo en Tesalonicenses. Dice, sométanlo todo a prueba,
aférrense a lo bueno. Muy a menudo nos encontramos con los escépticos que creen que todos los cristianos tenemos una fe a ciegas. La Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña que todo debe ser sometido a prueba, que debemos someterlo a la prueba y aferrarnos solo a lo bueno. Pero también hay un segundo componente. Tengo muchos científicos, amigos, que creen en Dios, pero no actúan según lo que ellos consideran ser lo cierto. Noten el segundo componente. Sometan todo a prueba, pero aférrense a lo bueno. De eso se trata el pensamiento bíblico. Lo que me impresionó mucho es que la Biblia no solo me decía que yo debía someter todo a prueba, sino que me mostraba paso a paso cómo poner todo a prueba. Nosotros lo llamamos en el mundo científico el pensamiento científico y lo aprendemos desde el primer grado, desde el segundo grado, de hipótesis y demás. Pero ninguno de nuestros maestros de la escuela pública nos explicaron de dónde venía ese pensamiento científico. Cuando yo abrí la Biblia, pude ver en la primera página, de hecho se los voy a mostrar en un minuto, el método científico, cómo sale de allí, de Génesis 1. Es como que si todo texto de la creación sigue este método, pero yo lo llamo el método de pensamiento bíblico. Ahora, muchos escépticos no pasan más allá de Génesis 1. Y lo que les puedo decir es esto: si ustedes no pueden hacer que los escépticos vayan más allá de Génesis 1, van a tener gran dificultad haciendo que lleguen hasta el libro de Juan, por ejemplo. Y esa es la razón número 1 por la que ellos rechazan la Biblia como un libro verdadero. Pero es porque ellos no pueden seguir el método de pensamiento bíblico. Y saben que no es ningún accidente que toda la revolución científica explotó en la reforma de Europa. Lo que sucedió durante esa reforma es que las personas común y corriente comenzaron a leer la Biblia y todas estas personas comenzaron a ver este método y comenzaron a aplicarlo. Y ahí surgió la revolución científica. Si miramos la primera página de la Biblia, comienza con esta declaración que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y leyendo esto a los 17 años de edad dije: ¿qué es esto de cielos y la tierra? Y comencé a seguir leyendo a lo largo del Antiguo Testamento y nunca encontré la palabra universo. Pero más tarde me enteré que en el hebreo no hay una palabra para universo. Al contrario, tienen una frase, Ashama Yanarás, que significa los cielos y la tierra. Hay un artículo que básicamente define que es básicamente todo lo que es la energía, el espacio, el tiempo en cuanto a lo físico. Vamos a ver esta frase 19 veces en el Antiguo Testamento y es la totalidad de la realidad física. Y la palabra crear significa crear algo que nunca antes existía. Así que desde la primera oración de la Biblia nos está diciendo que toda la realidad física vino a la existencia por medio de algo que no existía antes. Yo estaba leyendo esto como un adolescente en la misma era en la que los físicos en Inglaterra estaban desarrollando este teorema del espacio y del tiempo. Y este teorema básicamente dice que si el universo contiene masa, y el poder de este teorema es que solo hay dos condiciones. El teorema simplemente es válido si todo contiene masa el universo, y todos somos evidencia de que el universo contiene masa. Pero la segunda condición es que la teoría de la relatividad tiene que ver con los distintos cuerpos a lo largo del universo. Cuando yo era un adolescente no teníamos mucha certidumbre de este hecho, pero hoy día sí. Ahora básicamente es una de las cosas más probadas a lo largo de toda la física. Es uno de estos principios. Así que sabemos que las dos condiciones son veraces. Y el resultado es que si el universo contiene masa y si todo descubre el movimiento de los cuerpos alrededor del mundo, entonces el espacio y el tiempo deben ser creados, implicando así que debe existir algo que cause, más allá del tiempo y del universo, que cree toda esta energía y masa. Obviamente, las religiones no bíblicas del mundo enseñan que el tiempo y el espacio son eternos y que los dioses o Dios también crean dentro de este espacio y tiempo. Pero notemos lo que dice la Biblia, dice algo completamente opuesto. Dice que el espacio y el tiempo no existieron hasta que Dios creó el universo. Así que si tú viniste aquí buscando gran evidencia científica de que hay un Dios más allá del espacio y el tiempo que creó todo, está ahí delante tuyo en la primera oración del Génesis. Este no es el único lugar donde la Biblia dice esto. En el libro de Hebreos,
también podemos detectar esto, cosas que no podemos detectar anteriormente. Hay pasajes en las Escrituras de Pablo donde él habla de las actividades de Dios antes de que existiese el tiempo y el universo. Incluso la gracia de Dios fue puesta en efecto antes del principio del tiempo. Y por eso es que los físicos y los astrónomos, más allá de su perspectiva teológica, reconocen que alguna clase de Dios existe. Tal vez no usen la palabra Dios. Stephen Hawking, por ejemplo, él habla de una entidad más allá del tiempo y del espacio que hace que el universo exista y pone toda la masa y la física. Pero esa es una definición de diccionario del Dios de la Biblia. De hecho, los ateos más famosos de nuestra nación, Rod Krauss, por ejemplo, escribió esto. Dice que uno no puede dejar de lado de esta vida de la naturaleza donde no hay un ser superior. Muchas personas se dan cuenta o se creen que ya ganamos este debate. Ya no debatimos si Dios existe o no. El debate ha cambiado. ¿Acaso es el Dios que creó el tiempo y el espacio un Dios personal? Ese es el nuevo debate. ¿Acaso está mirando lo que hacemos y está preocupado por nosotros como individuos? Así que a los 17 años comencé a ir a lo largo de la Biblia y reconocí que la Biblia tenía mucho que decir acerca de la cosmología. Dice 4 cosas acerca del universo, vez tras vez. Vamos a ver declaraciones a lo largo de la Biblia donde dice que el universo tiene un principio en particular, muy singular. No van a escuchar la palabra o encontrar la palabra singularidad en la Biblia, pero esto significa que todos tenemos un principio singular para la materia, el espacio, la energía. También la Biblia habla de la expansión continua del universo. No todos en los bancos reconocemos esto porque no está en el libro de Génesis, pero lo vamos a poder ver en el libro de Job, de Zacarías, de Jeremías. Isaías también habla de esto de manera extensa también. En los Salmos, la Biblia tiene mucho más que decir de la expansión del universo que del principio del universo. La mayoría de las traducciones de la Biblia dicen que Dios extiende los cielos, pero ese verbo es notá en el hebreo, es la expansión la que se está describiendo. Y luego la Biblia nos dice que el universo se está expandiendo bajo estas leyes de la física que no cambian. En Jeremías 33 dice, yo soy inmutable, yo no cambio, ustedes cambian, pero yo no. Prueba de que yo no cambio. Miren las leyes que gobiernan los cielos y la tierra. Como ellas no cambian, yo tampoco cambio. De hecho, eso es algo que todos nosotros podemos demostrar ahora con medidas exactas, hasta 17 decimales. Pero la Biblia lo dijo anteriormente, que las leyes de la física no cambian y que todo el universo está sometido a una ley de deterioramiento. Mira a tu alrededor, todos ustedes son evidencia de que puede deteriorarse uno. Todos envejecemos, pero esto también se aplica a la realidad de la física. Lo que me impresiona mucho como adolescente es que yo sabía que al estudiar la astronomía desde los 7 años, que ningún libro de la ciencia, ningún libro de filosofía, ningún libro de historia, ni siquiera iba a decir de que nosotros vivíamos en un universo que se expandía, sino hasta que llegamos al siglo XX. Por lo tanto, por miles de años, solo la Biblia permaneció como el único libro en las manos de las personas que decía que nosotros vivíamos en un universo que se expandía de manera continua. Así que eso para mí era una pieza clave de evidencia de que la Biblia era única y que era correcta y que podía predecir eventos futuros y descubrimientos también futuros. Pero bueno, voy a darles un poco de contexto y perspectiva, de unir todas las cosas. Tenemos un comienzo en el espacio y en el tiempo, lo que significa es que el universo teníamos en un momento un volumen infinitésimo y se comenzó a expandir de ese comienzo del espacio y tiempo. Y les voy a contar un poco más de la física, pero cualquier sistema que se expande se empieza a enfriar a medida de que se expande. Muchos de ustedes vinieron aquí por medio de un automóvil. Ese es el principio del automóvil y de su motor. Básicamente cuando todo se expande dentro de la cámara, baja la temperatura y deja de quemarse la gasolina. Tú comprimes esa cámara y la gasolina comienza a encenderse. Ese principio se aplica a todo el universo. Por ende, el universo se está expandiendo y las leyes de la física no cambian y son gobernadas por esta ley de la deterioridad. Entonces significa que el universo se está enfriando más y más a medida que envejece más y más. Ahora, si ustedes conocen la edad del universo, puedes tener una especie de curva de predicción de enfriamiento de la Tierra. Esto es lo que es, así es como se ve. Este gráfico que ven, esta curva,
según lo que dice la Biblia acerca de la expansión del universo en cuanto al tiempo y al espacio y todas las leyes de la física, y si conocemos la edad de la Tierra, esta es la curva que tenemos. Esos puntitos rojos que ven a lo largo de la curva son medidas exactas que los astrónomos hemos hecho en temperaturas pasadas de la temperatura. Vemos a galaxias distantes y también en el tiempo podemos determinar así la edad de nuestro universo. Y si notan, todos esos puntos están encajando perfectamente sobre la curva. Así que eso es evidencia dramática de lo que dijo la Biblia miles de años atrás y de que está correcta la Biblia en todo eso. Vi esto de joven y dije, wow, este es el único libro que básicamente tiene toda la cosmología de manera adecuada y correcta. Eso es Génesis 1.1. Pero Génesis 1.2, y aquí es donde muchos escépticos ridiculizan a la Biblia de manera innecesaria. Génesis 1.2 cambia el punto de vista, el paso 1 del pensamiento de metodología bíblico. No interpretes nada hasta que no establezcas el punto de vista o el marco de referencia. Fue Galileo que le dijo a la cúpula de católicos romanos, el mayor error que puedes cometer cuando interpretas la Biblia es básicamente tener el punto de vista erróneo. La razón por la que los escépticos dicen que lo que explica Génesis es erróneo es porque ellos creen que los 6 días que se relatan es desde la perspectiva del ser superior mirando hacia abajo a la tierra. Pero ¿qué dice Génesis 1.2? Veámoslo. Génesis 1.2 dice que Dios, el Espíritu de Dios, iba y venía sobre la superficie de las aguas. En otras palabras, tenemos que entender, cuando vemos los 6 días de la creación, tenemos que entenderlos desde el punto de vista de una persona que estaba en la superficie de la tierra, debajo de las nubes, no por encima de las nubes. Y eso cambia la perspectiva completamente de cómo entendemos el relato de los 6 días siguientes de la creación. Paso número 2, no interpretemos nada hasta que podamos establecer las condiciones. Leamos el resto de Génesis 1.2. Dice que el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas y nos dice de que había oscuridad sobre la superficie de las aguas. Las aguas cubrían toda la superficie de la tierra y no había nada de vida y no era capaz de haber vida. Y el Espíritu de Dios comienza a obrar. ¿Qué dice en el día 1 de la creación? Hágase la luz. Y cuando Dios creó el universo, ya existía la luz en otros lugares del universo, pero estaba oscuro sobre la superficie de las aguas. ¿Por qué? Porque la atmósfera no permitía que pasara la luz. Todo comenzó en la Tierra como Venus. La Tierra comenzó como Venus, con una atmósfera 3 veces más grande que la de Venus, y la luz no podía penetrar esa atmósfera. En el día 1 de la creación, Dios dice, hágase la luz, y Él transforma esa atmósfera de una textura opaca y la vuelve algo translúcida. Pero noten que una parte del método científico tenemos que poner todo a prueba mediante experimentos y observaciones y otros tipos de pruebas. En el Qur'án hay 3 cuentas en la Corán de la creación, pero vemos muchos más relatos en la Biblia, más de 12 en la Biblia. Por ende, hay 3 textos en la Biblia que nos llevan a lo largo de toda la creación, más allá de Génesis. Job 37, 38 y 39, Salmo 104 y Proverbios 8. Si vamos a Job, que yo creo que es mucho anterior a lo que es el contenido de Génesis por 500 o 600 años, tenemos esta declaración. Dios dice, yo preparé estas nubes como una ropa, y eso explica por qué es que cubría todo la luz que estaba fuera, de la otra parte del universo, y no había nada sobre la superficie del agua. Día número 1, hágase la luz. Día número 2, que haya agua arriba y abajo. Eso es lo único que dice. Si vamos a Job 37 y 38, ahí tenemos un capítulo y medio que habla mucho más allá acerca de lo que Dios hizo en el segundo día de la creación, donde Dios estableció este ciclo complejo del agua, donde tenemos precipitación líquida y precipitación también sólida y congelada. Así que cuando vayan a su casa, quiero que busquen un poco. ¿Dónde estaríamos nosotros si solo tuviésemos 5 de esas 6 formas de precipitación? No podríamos estar aquí en un universo global sustentable. Necesitamos todos esos. Hoy día podemos comprender cómo es que Dios intervino de manera milagrosa para poder hacer posible que nosotros tengamos luz atravesando la atmósfera y tenemos ahora este sistema complejo del ciclo del agua. Se describe en un DVD que también tenemos, que se llama Viaje hacia la creación.
Algunos de ustedes podrán ver este video y entender un poco más acerca de cómo los científicos se dieron cuenta de todos estos milagros de la creación del día 1 y 2 de la creación. De hecho, uno que tenemos disponible está en más de 11 idiomas. Y muy recientemente pudimos también transmitir esto en Irán y muchas personas respondieron vía email. Fue maravilloso. Aparentemente tengo entendido de que es ilegal en Irán tener un plato satelital, pero muchas personas lo tienen y pudieron oír la transmisión y el evangelio está llegando a esas personas. El tercer día de la creación, que haya masas en la tierra, que es cuando el cuerpo fue transformado de los océanos en todos lados y ahora donde simplemente vemos océanos y continentes coexistiendo. Yo estaba en la Universidad de British Columbia con 18 años teniendo el privilegio de poder tomar un curso acerca de placas tectónicas que fue enseñado por uno de estos hombres que es una eminencia en este asunto. Y hoy sabemos que gracias a las placas tectónicas, todas las sales de la parte más profunda del mar, paso a paso fueron transformadas hasta que empezaron a flotar y luego se transformaron en lo que es hoy día los continentes. Y hoy día podemos calcular con tiempo exacto cómo los continentes comenzaron a separarse a lo largo de la superficie de las aguas. De hecho, esto verifica nuevamente que la Biblia estaba acertada en cuanto a qué ocurrió con los continentes. Todo comienza con unas islas volcánicas y luego tenemos estos continentes que se comienzan a formar. Y quiero que noten esto. ¿Dónde vemos estos continentes siendo edificados? Es cuando la Tierra tiene la mitad de su edad actual. Lo vemos en Génesis 1, 6 días de creación. ¿Dónde pone él a los continentes? En el principio del tercer día, en el mismo momento en el que este gráfico lo demuestra. Luego vamos a la segunda parte del tercer día de la creación, donde dice que estos nuevos continentes sean prolíferos y estén llenos de plantas. Muy recientemente descubrimos evidencia de que las plantas existían antes de los animales. Muchos años atrás, no muchos años atrás, para que lo sepan, yo debatí con Michael Shermer, el director de la Sociedad de Escépticos en Estados Unidos, debatí con él 4 veces. Cada vez, él siempre me trajo esta vez, Génesis no tiene sentido porque pone siempre las plantas en la tierra antes de los animales en el agua. Y todo lo que vemos en cuanto a los fósiles es al revés. Pero dije, no, ¿sabes qué? Los animales tienen una estructura ósea y es más fácil de preservar esos fósiles, pero ese no es el caso con las plantas. Pero lo que ha ocurrido es que ahora hemos encontrado la marca o el registro del isótopo para poder determinar de que las plantas estuvieron mucho antes que todos los animales marinos. Eso fue publicado en un artículo de la revista Nature y ahora hemos encontrado esos fósiles que nos cuentan básicamente que eran tan abundantes por 600 millones de años antes de que surgieran todos estos animales en lo que es el mar. Cuando hablamos de fósiles, no hablamos de fósiles completos. La parte más grande que encontraron de este fósil es de 1 milímetro de diámetro. Así que son estas pequeñas partes de los fósiles. Es muy difícil antes de eso para que se preservaran. Luego pasamos al cuarto día de la creación. ¿Y qué dice el texto? Dice que hayan grandes luces. Dios creó las grandes luces antes del sexto día. Pero hasta el cuarto día, las criaturas que estaban en la superficie de la tierra podían ver lo que es el cielo, lo que es el sol, la luna, las estrellas. Esto es cuando la atmósfera pasó de ser algo opaco, algo traslúcido. Ahora todos podemos ver esas estrellas. Inmediatamente dice que estén las grandes luces para que puedan servir como señales para marcar temporadas, años y días. La pregunta obvia, ¿para el beneficio de quién? Lo que vamos a notar en el texto es que antes del cuarto día de la creación solo teníamos vida que no necesitaba saber dónde estaban el sol, la luna, ni nada de eso. Pero después del cuarto día tenemos a las aves y a los mamíferos, tenemos a todos los moluscos, a todas estas especies que necesitaban saber dónde estaban el sol y la luna y las estrellas en el cielo para que se pudiesen reproducir al momento adecuado, migrar en el momento adecuado del año, hibernar, etc. Y ahora ya sabemos qué trajo este cambio en la atmósfera. Fue la segunda gran oxigenación. Y esto fue publicado también recientemente gracias al isótopo del uranio. Ahora podemos determinar de manera muy, muy precisa cuánto oxígeno se formó en la atmósfera.
donde hubo un salto del 1% de oxígeno al 10%. Ese es el nivel mínimo que necesitamos para que los animales sobrevivan. Y que notamos que el momento en el que el oxígeno entró y llegó a ese nivel mínimo, todos los océanos se llenaron de animales y de criaturas. Es lo que llamamos la explosión de Cambrian. En el quinto día vemos ahí todos los animales marinos siendo formados. Con un 1% de oxígeno no podíamos, pero con el 10 teníamos estos animales más pequeños y comienzan a reproducirse en los mares. Lo que llamamos a esta explosión de Cambrian en el océano se reconoce hoy día como uno de los grandes dilemas o un gran paradigma. Richard Dawkins, también un biólogo ateo, escribió de que estos animales básicamente aparecieron de la nada, así, sin ninguna explicación, sin ninguna historia de la evolución. Pero sabemos hoy día que hay mucha más fila sobre la superficie de la Tierra que lo que hubo en aquel entonces. Así que Dios intervino y creó estos animales en un momento preciso. Pero Él lo concluyó en el quinto día. En la segunda parte del quinto día vemos el segundo origen de la vida. Génesis nos enseña de 3 orígenes de la vida. El origen que es físico, en el día de la creación número 1. El que es físico, que también involucra el alma, en el quinto día. Y esa es una referencia a estas aves y a todos estos mamíferos marinos. Estas son criaturas que no son solamente físicas, sino que también poseen una mente, que poseen emociones, que poseen una voluntad, que pueden sacrificarse para alimentar a sus propias crías. Son especies de vidas que están bien dotadas con la motivación de servir y complacer a los seres humanos. Esto está mucho mejor relatado en el libro de Job, de cómo Dios diseñó estos animales para que complazcan a una especie mayor. Y a nosotros, seres humanos, también nos diseñó para que complazcamos a un ser superior. Escribí un libro acerca de esto, se llama Los tesoros escondidos del libro de Job, de cómo Dios diseñó a estos animales más elevados para enseñarnos lecciones bíblicas muy profundas. Esa solamente fue una de las 5 lecciones de las que escribo, de cómo Dios creó a las aves, a estos mamíferos, para enseñarnos a nosotros, para enseñarnos a cómo estábamos perdidos en cuanto a nuestra relación con Dios y de cómo podemos reanudar nuestra relación con Él. Pero lo que vemos en el sexto día de la creación es que Dios crea 3 tipos de mamíferos terrestres. Y todos, de vuelta, los escépticos dicen, no, todo está mal porque obviamente los mamíferos terrestres tienen que estar antes o anteceder a los marítimos, pero no. Lo vemos aquí en la Biblia. Él habla en Génesis, en el quinto día, de que creó obviamente a los mamíferos marítimos, pero de manera general. Pero luego Él se está adelantando en el sexto día y dice, aquí hay 3 subcategorías de los mamíferos terrestres que yo creé para que ellos se puedan sostener en la civilización. Los primeros son los roedores. De pronto te preguntes, ¿para qué los necesitamos? Bueno, estos son unos pequeños mamíferos de sangre caliente y necesitan, para permanecer calientes, desarrollar este pelaje, un cuero. Por ende, las personas pudieron utilizar a estos roedores con sus pieles para hacer ropas y ir a otras partes que fuera de los trópicos. Y también nos dice Dios que Él creó otros tipos de mamíferos, aquellos que son fáciles de domar, una referencia a los herbívoros, y aquellos que son difíciles de domar, que es una referencia a los carnívoros. Y lo que vemos en Job es que algunos son para complacer a los herbívoros y otros a los carnívoros. Y estos carnívoros pueden ser grandes compañeros. Y si quieren aprender más, pueden tener este libro, como les dije, Tesoros ocultos en el libro de Job. No es un comentario del libro de Job, pero es toda la parte científica acerca de estos mamíferos. Pero luego tenemos en la parte de Génesis 1 el tercer origen de la vida, no criaturas que son solamente físicas y que tienen un alma, sino que también tienen espíritu. Personas que pueden descubrir a Dios y formar una relación con Él. Lo que reconocí, saben, me llevó 4 horas y media terminar la primera página de la Biblia cuando tenía 17 años. Haciendo eso, pude reconocer que este relato era diferente a todos los demás. A los 10 años yo había leído un libro que hablaba de historias de la creación, que eran distintos mitos acerca de distintas religiones. Lo mejor que encontré fuera de la Biblia fue algo de los babilonios,
que solo tenía 2 relatos certeros acerca de 14, pero lo que encontré en Génesis 1 es que esta palabra hebrea, yom, tiene que ver con un periodo largo de tiempo y un marco de referencia sobre la superficie de la tierra y la exactitud en cuanto a la manera en que todo fue establecido, lo que la Biblia llama el libro de la naturaleza. El libro, lo que es la Biblia, está acertado en 4 de 4 y desde 10 de estos eventos. Por ende, entendemos que todo está certero, que está puesto en un orden cronológico adecuado. Y la única manera en la que esto pudiese ser escrito es si Moisés fue inspirado por Dios y así poder detallar todo con exactitud. Así que la Biblia es un libro certero. Ahora, cuando comencé a leer esta Biblia de los Gedeones, tardé 18 meses en llegar al capítulo 22 de Apocalipsis. Y en ese proceso no encontré ningún error ni tampoco ninguna contradicción. Me di cuenta de que eso no era posible si fuese escrito por personas humanas, por seres humanos. Pero me di cuenta de que en 200 lugares había predicciones acerca de descubrimientos científicos. Y calculé la probabilidad de que todas estas declaraciones en las Biblias acerca de futuros acontecimientos que hubiesen salido de, no sé, de la mente de seres humanos y no de la inspiración que Dios le dio a estas personas, calculé esa probabilidad y la probabilidad era menos de 1 de 10 elevado a menos 300. Y ahora yo estaba tomando una clase en ese mismo momento de termodinámica y uno de los problemas de los que se nos dio era calcular la probabilidad, basada en lo que sabemos acerca de la termodinámica, de que uno de nosotros de la clase de 600 personas muera por de algo que se revirtiera en la segunda ley de la termodinámica. Y esa probabilidad es 1 al 10 elevado al 80. Y ¿sabes qué? No quiero que se preocupen en esta mañana porque no nos va a pasar nada a ninguno de nosotros. Nadie de nosotros va a morir por ese tipo de probabilidad porque es pero tan pequeña esa probabilidad de que ocurra que sabemos que nunca ocurrió jamás en todo el universo, en toda la existencia. Pero noten lo que hice. Les acabo de demostrar que este libro es 10 al 220, mucho más en lo que podemos depender y mucho más veraz que cualquier otra cosa irracional. Y por lo tanto, sería irracional si yo no pusiese toda mi fe y confiase en este libro. Pero le agradezco a Dios por los Gedeones, porque ellos te dicen exactamente lo que debes hacer en cada una de las Biblias que ellos entregan. Lo que tienes que hacer una vez que eres convencido de que crees es simplemente escribir tu nombre. Así que yo leí lo que ellos pusieron y terminé firmando mi nombre allí en la parte de atrás de la Biblia. Le di mi vida a Cristo. Era la 1:07 de la mañana, de la madrugada, cuando le entregué mi vida a Él. Y ¿saben qué? Yo estoy hablando probablemente a una audiencia que es predominantemente de seguidores de Cristo. Creo que a veces me doy cuenta por la clase de aplausos que recibo, pero como oyeron anteriormente, yo di este mismo tipo de charla y mensaje delante de una audiencia donde todos en la audiencia eran ateos. Fui invitado a debatir con Victor Stenger, uno de estos físicos de la Sociedad de Escépticos en Caltech, en el 2008. Y mucho de lo que oyeron hoy día lo expliqué aquel día. De hecho, hay una grabación en video acerca de todo el debate, también toda la sesión de preguntas y respuestas con la audiencia. Pueden obtener este debate, se llama aquí El Gran Debate. No lo tenemos aquí disponible el día de hoy, no lo trajimos, pero lo pueden obtener de la Sociedad de Escépticos por $30, pero nosotros lo vendemos por menos de 10 porque queremos que todos ustedes puedan comprender justamente cómo todo esto puede ser algo firme delante de una audiencia hostil, muy educada y muy atea. Le dieron obviamente a esta persona la palabra para cerrar y al final van a verlo en este video. Para mí es maravilloso porque él pudo reconocer algo muy importante y pude hablar con él después de ese gran debate. Van a haber otros recursos, pero con lo que quiero concluir en esta mañana es esta declaración. Si Dios se interesa e interviene de manera tan sobrenatural para
presentar el universo, el espacio, el tiempo, todo. De eso estoy hablando. Tú eres mucho más valioso, mucho más importante que todas las estrellas. Nos dicen los salmos que Dios conoce los nombres de cada estrella, 50.000 millones de trillones de estrellas, pero aún así Él conoce tu nombre y se interesa tanto por ti y por mí. Si se interesa tanto por estos grandes objetos llenos de gases y luces, ¿cuánto no más se interesará por cada uno de nosotros? Así que ¿acaso te puedes dar cuenta de la profundidad del amor y del cuidado de Dios y estás preparado para responder y contar un poco de la evidencia que oíste hoy? Y hay mucho más para aquellos que aún no conocen que este es un Dios que se interesa por nosotros. Muchas gracias.